Bienvenidos, estamos listos para abrir las Escrituras y estudiar una nueva porción de los Evangelios. El Señor tiene una porción de su palabra maravillosa que regalarnos el día de hoy. Él va a bendecirnos, a tocarnos, y sí, a través de su palabra el Señor nos sana de las ideas predeterminadas que podamos tener, alejadas de la verdad. Nos sana de la oscuridad, las tinieblas, la ignorancia involuntaria en la que podamos encontrarnos. Nos sana dándonos luz, mostrándonos el camino y llenándonos de gozo y de alegría por lo que Él es y por lo que Él hace y por lo bella que es su voluntad para con nosotros. Así es que vamos a orar, nos vamos a preparar para recibir su palabra en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por el privilegio que nos das de sentarnos a la mesa y comer, Señor, de los manjares espirituales que tú tienes dispuestos para nosotros hoy. Padre, oramos así como Jesús nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, háblanos en este día, bendícenos con tu palabra. Oramos que tu palabra sea ungida con el fuego de tu Espíritu Santo para que ésta pueda hacer una marca permanente en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra mente. Oramos, Padre Santo, que con tu palabra, Señor, nos sanes, nos liberes, Señor, nos levantes, Señor, afines nuestra visión y nos llenes de energía y determinación para seguir adelante, corriendo nuestra carrera espiritual. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, amo y dueño. Te damos gracias por darnos a conocer a Jesús, por darnos a conocer tus caminos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en el cual hemos sido bautizados, Señor, el cual nos guía a toda verdad y el cual hace que la palabra de Dios cobre vida. Señor, oramos pues que tu voluntad sea hecha el día de hoy. Abre nuestros oídos, Padre, y abre nuestros ojos. Danos una visión de lo que vamos a escuchar, Señor, y que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así es que estamos estudiando acerca de Jesucristo. Estamos estudiando su vida y su ministerio acá en la tierra. El Señor Jesucristo se dedicó a enseñar, a predicar y a servir a los hombres durante su estadía acá en la tierra. Y estamos pues en los evangelios, estamos estudiando el evangelio de Lucas. Estamos viendo los acontecimientos que están narrados en las escrituras antes que el Señor Jesucristo nos diera esta gran enseñanza del Sermón del Monte. En Marcos y Lucas, estos hechos de Jesús están registrados antes del Sermón del Monte. En el libro de Mateo, estos mismos hechos están registrados después del Sermón del Monte. Como expliqué en el estudio anterior, esto no es un problema. Si tenemos a 2, 3, 4, 5 personas que fueron testigos oculares de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos y los entrevistamos a todos, es prácticamente imposible que recibamos toda la información en el exacto mismo orden de la boca de cada uno de los testigos oculares. Ellos registraron lo que pasó y luego poco a poco lo van narrando. Así es que eso pasa con muchas cosas que vemos acá en los evangelios. Ahora, Juan tuvo otra perspectiva y Juan enriqueció los hechos y las palabras de Jesús con principios espirituales que él mismo agregó cuando consideró pertinente hacerlo. Así es que estamos moviéndonos con la información que tenemos en todos los evangelios. Y una cosa más, vamos a encontrarnos con ocasiones en las que sí, un evangelio lo dice de una manera o en un orden determinado y el otro lo dice de otra manera. Y sí hay ocasiones en donde la información se complementa y resulta ser que no era una sola cosa vista desde dos perspectivas diferentes y con información diferente, sino resulta ser que eran dos cosas. Así es que eso es lo que hace tan maravilloso estudiar los evangelios y estudiar pues los hechos de Jesús desde este punto de vista. Entonces pues eso nos lleva al evangelio de Lucas y hoy nos encontramos en el capítulo 5 del verso 12 al verso 16. Y vamos a estudiar cómo es que Jesús tuvo un encuentro con un leproso. Acá vamos a ver historias de leprosos el día de hoy.
Este tema es muy importante porque recordarán 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a veces leemos acerca de Jesús, y Jesús sanando una condición determinada en una persona determinada. Y por supuesto damos gloria a Dios y pensamos, pues qué maravillosos los hechos de Jesús, los milagros de Jesús. Pero a veces lo dejamos únicamente como información histórica y no se nos ocurre pensar que si nosotros por la gracia de Dios no padecíamos de esa condición física, definitivamente sí padecemos de esa condición moral y espiritual. Así es que Jesús sanó a mucha gente y no es casualidad que el registro de estas sanidades haya quedado tan puntualmente descrito en la Biblia. Esto es para que podamos saber que el Señor Jesucristo sigue sanando al hombre de sus enfermedades físicas, pero estas condiciones físicas también representan condiciones morales y espirituales. Y pues, si no tenemos nosotros el problema físico, definitivamente como seres humanos afectados por el pecado, tenemos el problema moral, tenemos el problema espiritual. Así es que cuando estudiamos estas tremendas sanidades, estos milagros desde esa perspectiva, vamos a encontrar una aplicación para nosotros y vamos a ir a Jesús. Y en este caso, pues gracias a Dios, la lepra más o menos ha sido erradicada del planeta. Hay lugares en donde todavía hay lepra, pero es algo que está más o menos bajo control, por lo menos en el mundo occidental. Pero igualmente, pues si nos ubicamos en estas historias y vemos nuestra propia lepra espiritual y moral, podemos sacar provecho y venir a Jesús y decirle: Señor, tú sanas la lepra, no importa si es física, moral o espiritual, sana la mía, por favor. Así es que vamos a estudiar esto, y así tengamos esto en cuenta con cada uno de estos milagros de sanidades físicas que hizo el Señor Jesucristo a lo largo de sus días aquí en la tierra. Él sigue sanándonos físicamente. Sí, los milagros todavía existen porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero el Señor también quiere sanar nuestra condición moral, nuestra condición espiritual. Y al final de cuentas, lo que nos va a llevar a donde queremos llegar, esto es, a la nueva ciudad, en donde están Dios y el Cordero, va a ser una sanidad mucho más allá que una sanidad física. Hay personas, y en la Biblia las hay, y vamos a ver hoy precisamente un caso de personas que se quedaron contentas con ser sanas físicamente, pero nunca dejaron que el Señor completara su obra en ellos, sanándolos por dentro también. Amén. Recibir un milagro de sanidad físico por fuera no necesariamente va a tocar nuestro corazón, nuestra voluntad, no necesariamente va a hacer que nos convirtamos en discípulos del Señor Jesucristo el resto de nuestros días. Pero si dejamos que una sanidad física trascienda y el Señor toque nuestra alma y nuestro espíritu, entonces eso ya es otra cosa. Ahí estaremos encaminados para la gloria. Así es que Lucas capítulo 5 del verso 12 al 16. Vamos a leer la historia. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viniendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esto es hermoso porque veamos la humildad de este hombre cuando viene y le habla al Señor Jesucristo. Él se postró rostro en tierra. Otros evangelios nos dicen que él dobló la rodilla. Él reconoció quién era el mayor allí, y el mayor era Jesús. Y vino con la actitud correcta, con una actitud sumisa, humilde. Señor, si quieres, si quieres. O sea, está en tus manos, es tu voluntad y tu plan maestro. Tú eres el dueño, Señor. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y muchas veces nos acercamos a Jesús pensando ser merecedores de sus favores. Y si el Señor quiere tocar nuestra alma y nuestro espíritu también y abrirnos los ojos, el Señor va a saber qué hacer para ayudarnos a entender
que no merecemos nada, todo procede de su mano bondadosa. Amén. Así es que en este caso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy bien, vamos a estudiar todo esto y vamos a dedicarnos al tema de la lepra el día de hoy. La lepra es un tema que ya hemos desarrollado en el pasado. Así es que vamos a refrescar algunas cosas y vamos a insertar otras cosas más acá. En la Biblia, en el contexto de las Escrituras, la lepra era considerada producto o efecto del pecado. De hecho, en el Salmo 91, cuando leemos, vamos al Salmo 91, dejemos siempre un dedo acá en Lucas capítulo 5 y solo recordemos esto del Salmo 91. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Hoy en día estamos nosotros envueltos en una pandemia. El mundo entero está en una pandemia. Y a lo mejor hay personas que han usado esta escritura para descuidar sus cuidados personales y para pensar que no tienen por qué seguir todos los lineamientos de bioseguridad para cuidarse ellos y para cuidar de alguien más. Salmo 91 del 1 al 6 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pues no tenemos por qué andar en temor. El Señor es nuestro guardador. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero la verdad tiene 4 ríos que se llaman sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Y el nombre del Señor se escribe en el idioma hebreo con 4 letras. Por eso se le llama el nombre tetragrama o tetragramatón. Tetragrama significa 4 letras: una Y, una H, una V y una H. En hebreo es Yud, Hei, Vav, Hei. Y estas 4 letras corresponden a la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia. Entonces, pecar en contra de la prudencia es pecar en contra del nombre del Señor, es pecar en contra de su sabiduría, pecar en contra de su verdad. Así es que no seamos imprudentes, necesitamos cuidarnos. Estamos en medio de una pandemia que es extremadamente contagiosa y puede ser muy peligrosa para muchas personas. Pero acá nos habla en el verso 3 que Él nos va a librar de la peste destructora, y en el verso 6 de pestilencia que anda en oscuridad. Bueno, les tengo noticias. No está hablando de la pandemia, ni de viruses, ni de bacterias necesariamente. Si ustedes se van al idioma hebreo, la palabra peste, la palabra pestilencia acá está relacionada con la plaga de la lepra. Ni plaga tocará tu morada. Consúltelo usted en sus diccionarios hebreos y va a descubrir que está hablando de la lepra. Y la lepra en el contexto bíblico pues estaba relacionada con el pecado o la paga del pecado o el efecto del pecado o la consecuencia del pecado o la presencia del pecado. Por supuesto que había lepra física con la que había que lidiar en esos días, pero básicamente en el contexto bíblico está conectada con lo que el pecado ha producido en el corazón de los hombres, y no únicamente en el corazón, pues en todo su ser. Entonces de eso está hablando el Salmo 91, está específicamente hablando de la lepra. Si estamos nosotros bajo las alas de Dios, bajo las alas de su misericordia, recuerde a los querubines,
allá encima del arca, sobre el propiciatorio, con sus alas extendidas. El propiciatorio se llama el asiento de la misericordia también. Y allí se aplicaba la sangre de la expiación una vez al año. Cuando estamos bajo la sangre de misericordias del Señor, entonces ya no somos candidatos para la plaga de la lepra, porque su misericordia está alejando de nosotros los justos juicios que de otra manera pues merecemos, ¿verdad? Amén. Eso entre paréntesis, pero es porque estamos hablando aquí de la lepra. Ahora, por supuesto, Jesús se encontró con personas leprosas de manera física. Pero vamos a ir viendo la aplicación también en el sentido moral y espiritual, como ya mencioné. Bueno, el hecho es que se le presentó un hombre lleno de lepra, y lo primero que le dijo a Jesús después de postrarse reverentemente delante del Señor es: si quieres. La palabra querer es la palabra hebrea jafetz. En hebreo fonético probablemente la tendríamos que escribir así: jafetz. En hebreo, pues se escribe así. Jafetz, no, perdón, esa es una F. Ahí les puse jafef. Jafetz, ahí está. La palabra jafetz significa voluntad, significa placer y deleite, significa inclinarse, significa doblarse o agradarse con, inclinarse hacia algo o alguien, agradarse con algo o con alguien, tener deleite y pues voluntad. Entonces, lo que está diciendo este hombre leproso es: Señor, si te produce algún tipo de agrado, si en ti se encuentra presente el deleite en tocarme, a pesar de mi estado, a pesar de mi condición. Los leprosos eran personas que padecían y sufrían mucho por muchas razones. No solamente su condición física, pues la lepra me parece que es un virus, pero lo que ataca es nuestra capacidad para sentir, el sistema nervioso. Entonces el problema está en que perdemos la facultad de sentir frío, sentir calor, sentir dolor. Y entonces, al no sentir calor, por ejemplo, o al no sentir dolor, si por accidente pisamos un objeto metálico que está oxidado, o si por accidente nos acercamos mucho a una llama de fuego y ponemos la mano o alguna parte del cuerpo y la lepra nos ha tocado, entonces no vamos a sentir el dolor, no vamos a sentir el calor o el frío. Uno se puede quemar con hielo también, no lo vamos a sentir. Entonces eso va a producir un problema, va a producir una llaga y no vamos a sentirla. Si no nos damos cuenta, no la sentimos. O una infección, y poco a poco la infección va a empezar a caminar y va a empezar a carcomer, y es allí donde la gente leprosa empezaba a perder sus miembros por la falta de sensibilidad. Así es que la lepra, veamos pues la aplicación. Por supuesto que Jesús está hablando con un leproso físico, pero miremos la aplicación, la pérdida de sensibilidad. Y el Señor nos advirtió que en los últimos días, por haberse aumentado el pecado, la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, van a perder la sensibilidad. El pecado ha hecho que el hombre se convierta en una persona insensible. Vemos a alguien más padecer y si estamos endurecidos a causa del pecado, vamos a ser insensibles al dolor o a los padecimientos de los demás. Es una condición tremenda. Entonces, como estas personas empezaban a perder miembros a causa de las infecciones y todo aquello, imaginen ustedes también el olor que esto provocaba. Y luego lo tremendamente contagiosa que es la lepra. Entonces en la ley estaba establecido que si una persona tenía lepra, esa persona tenía que vivir fuera del campamento, tenía que mantenerse lejos. Lo vamos a ver en un momento, o bueno, podemos verlo en Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. O Levítico 13 y 14, vamos a regresar a eso en un momento.
A ver, quiero ver dónde está cuando dice que tenía que estar rebosado. Es Levítico 13, embosado es la palabra. Con razón no lo encontraba. Levítico 13, verso 45. Levítico 13, 45. Y en un momento vamos a regresar a Levítico capítulo 13 y 14. Pero en el 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. En otras palabras, tenía que llevar una marca sobre sí que se pudiera ver a la distancia para que la gente los esquivara, los evadiera. Y dice, y embosado. Embosado significa que su labio superior lo tenía que llevar cubierto con un velo también, con un velo, probablemente para evitar contagio, yo no sé. Embosado pregonará inmundo, inmundo. Entonces no solo tenían que verse de cierta manera, solo veían a la gente venir y ellos mismos tenían que alejar a las personas gritando inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y que una cosa nos alejó de Dios, sino nuestra lepra espiritual y nuestra lepra moral. Y que una cosa nos hace estar siempre ajenos a lo que Dios quiere y tiene para nosotros, sino nuestra lepra espiritual y nuestra lepra moral. Y a veces asistimos físicamente a la iglesia, pero de alguna manera vemos que todo el mundo es bendecido y es tocado y tienen experiencias y cuentan historias, y nosotros siempre lejos, siempre a la distancia. Es como que a todos les toca menos a nosotros. Bueno, debiéramos detenernos y preguntarnos si no lo que nos mantiene a distancia sea alguna forma de lepra espiritual y moral. Veamos cómo está nuestra sensibilidad al Espíritu de Dios. A veces el Espíritu viene y quiere hablarnos y nos encuentra completamente insensibles a su voz y al redargüimiento que Él quiere provocar en nuestros corazones. Eso es señal de lepra espiritual. Cuando la palabra viene buscando redargüirnos, buscando convencernos. Cuando el Espíritu Santo viene y busca redargüirnos y nosotros no respondemos, somos insensibles a la presencia del Espíritu de Dios y al poder de la palabra de Dios. Entonces, bueno, esa es la definición de lepra. Probablemente necesitamos ir a Jesús y decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme. Así es que este hombre le dijo eso: Señor, hay en ti deleite o placer. La palabra es hafetz. Hay en ti la voluntad hafetz. Hay en ti el deseo de inclinarte a mí, ponerme atención, acercarte a mí. Señor, yo sé que mi condición hace que todo el mundo se aleje. De hecho, yo mismo tengo la responsabilidad de hacer que la gente se aleje. Y esa es otra cosa en la que debemos reflexionar también. Hay personas de las que la gente se aleja. Y a lo mejor nosotros somos personas así. La gente se aleja. No podemos mantener por mucho tiempo una relación con alguien, una amistad con alguien. La gente termina por alejarse. Hay algo en nosotros que no les atrae. Probablemente es nuestra lepra espiritual, nuestra lepra moral. Así es que examinémonos a nosotros mismos. Ahora, mire la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé sano. Y vino Jesús y le tocó. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esta condición este hombre, pero obviamente ya era una persona bastante experimentada en alejar a la gente y bastante experimentada en no sentir el toque, mucho menos el toque amoroso y compasivo de alguien que no tuviera miedo en acercársele. Esta era una condición que ponía a la gente en una situación terrible, tremenda. Pero de repente sintió una mano, por primera vez probablemente en años, una mano llena de amor, llena de compasión, llena de perdón, llena de misericordia, llena de gracia. Una mano, ¿sí? Y Jesús, con esa mano vino su voz diciendo: quiero. En mí está la voluntad hafetz, el placer, el deleite, el gozo. Por supuesto, aquí estoy para inclinarme a favor tuyo y extender mi mano y tocarte. Por eso es que la gente se sentía tan atraída al Señor Jesucristo.
Jesús buscaba que la gente se le acercara y Él se le acercaba a las personas. Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Jesús está buscando acercarse a nosotros y está buscando que nosotros nos acerquemos a Él también. Y créame, en Él sigue estando esta voluntad hafetz, este deleite, este placer de tocarnos cuando nadie más quiere acercarse a nosotros, cuando nadie más nos quiere tocar, cuando nosotros somos transmisores de un problema moral y espiritual, no digamos físico. El Señor Jesucristo no tiene ningún problema en responder y en decir: quiero, sé sano, quiero, sé sano. Qué cosa más bella. Así es que este hombre fue sano. La lepra al instante se fue de él. Él fue instantáneamente sanado. Nuevamente estamos hablando de una condición física, pero estamos haciendo la aplicación, la analogía a la condición moral y espiritual del hombre. Al instante fue sanado. Imaginen ustedes la gratitud, el gozo de haber sido sanado, de haber sido tocado por Jesús. Él no solamente fue sanado por fuera, algo tiene que haber quedado sano por dentro. Una mano llena de afecto, llena de amor, llena de compasión lo tocó, como para que él no amara a Jesús el resto de sus días. Jesús le dijo algo que le decía a mucha gente, porque Jesús no vino a hacer propaganda así como nosotros la entendemos el día de hoy. Y vivimos en un mundo en donde las comunicaciones están tan avanzadas que estamos saturados de propaganda. Y si no tenemos cuidado, nosotros mismos nos metemos en esa corriente y creemos que necesitamos hacer publicidad de lo que somos y de lo que hacemos. ¿Sí? La iglesia cristiana no necesita publicitar lo que es y lo que hace. La iglesia cristiana lo que necesita es proyectar al Señor Jesucristo, toda su estatura, todo lo que Jesucristo es a un mundo necesitado. Y eso es más que suficiente para que la gente sea atraída al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si queremos atraerlos a nuestra organización, pues por eso es que se recurre a publicidad y a todo eso. Pero una organización no puede darle vida eterna a nadie ni sanarlo de su lepra moral y espiritual. Jesús sí, y Él tiene la voluntad, el deleite y el deseo para hacerlo. Bueno, el hecho es que Jesús le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Y en un momento vemos que era lo que le estaba pidiendo hacer. Y uno no sabe cómo está dejando, cuándo está dejando uno brillar su luz delante de los hombres. Pero solo el hecho de estar con gente que sabía cómo éramos antes y ve cómo hemos sido transformados. Allí estamos predicándoles algo, estamos dejando brillar nuestra luz. Ve y muéstrate al sacerdote. No le dijo ve y cuéntale al sacerdote, le dijo: ve y muéstrate para testimonio a ellos. Y imagino que el sacerdote iba a tener la curiosidad suficiente para preguntarle: oye, ¿y tú estabas leproso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fuiste sanado? Así es que Jesús quería darles testimonio. Bueno, si nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, ven cómo Marcos y Lucas ponen esto muy al inicio del ministerio de Jesús. Mateo lo pone un poquito después. Pero en Marcos capítulo 1, verso 45, el leproso no le hizo mucho caso al Señor Jesucristo. Ahora, qué paciente y qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Él nunca se ofendió cuando la gente no le hacía caso. En esto, no digas nada, solo ve y preséntate al sacerdote. Bueno, mire lo que dice Marcos 1:45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Ahora, en Lucas vemos cómo él iba a los lugares desiertos para orar, para tener un tiempo con el Padre. Pero muchas veces ocurrió que estando él en los lugares desiertos,
volteaba a ver para atrás y ahí venían las hordas de gente, ¿verdad? Detrás de Jesús. Ahora, él nunca se desubicó, por supuesto. Él sabía para qué había sido enviado, ¿verdad? Pero él buscaba tener tiempos a solas con el Padre. Si él necesitaba estar a solas con el Padre, por el amor de Dios, ¿quiénes somos usted y yo para no necesitar tiempos a solas con el Padre? Bueno, el hecho es que venían de todas partes, ¿verdad? A donde él iba se amontonaba la gente y no era para menos. Bueno, podemos ver cómo un corazón agradecido de manera natural actúa de esa forma. Ahora, tracemos un poquito el tema de la lepra y vámonos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Del verso 6 al verso 8. Éxodo 4 del 6 al 8. Y veamos el principio. Pongamos acá, a ver, Moisés. En Éxodo 4, Dios le dio a Moisés una serie de pruebas y señales. Cuando Moisés le dijo al Señor, oye, Señor, Moisés tartamudeaba un poquito, ¿verdad? ¿En nombre de quién digo que voy? Y si les digo, entonces no me lo van a creer. Entonces Dios muy pacientemente le dio a Moisés una serie de señales que Moisés debía hacer para testimonio precisamente al faraón y a su corte. Leamos desde el 1, Éxodo capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y le dijo Dios, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora note, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces Dios le dijo, si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ahora esto es interesante. Después le dijo cómo él tomaría agua en el río y la derramaría en la tierra, y aquellas aguas se harían sangre en la tierra. Hay señales de todas estas que se mencionan acá que vemos a Moisés haciendo, pero lo de la lepra no lo vemos haciéndolo. Y dijo, mete tu mano en tu seno. Primero salió leprosa, luego otra vez y ahora salió limpia. Dijo, por esto te creerán. Pues más adelante no vemos a Moisés haciendo eso. Jamás, nunca lo hizo. Todo lo demás sí lo hizo, pero no eso. Y una de las cosas que más convence a la gente del poder de Dios y del amor que Dios nos tiene es un cambio de corazón. Lo que Dios estaba demostrando con esto es, oye Moisés, déjame enseñarte primero a ti la condición del corazón humano, del corazón no regenerado, del corazón no convertido. Y la mano salió leprosa, para que Moisés estuviera consciente que todo esto era gracia y misericordia de Dios. Su corazón estaba leproso. Pero Dios puede obrar en una persona con un corazón leproso. De hecho, Él nos salvó estando nosotros leprosos de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Amén. Y la salvación nos pone en el camino a través del cual la lepra nos va a ir siendo sanada. La conversión es un proceso. La salvación es instantánea, pero la conversión es un proceso. Así es que Él todavía ve lepra en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal, pero pues eso no importa. Él empieza a convertir nuestro corazón y Él obra en nosotros y a través nuestro, a pesar de que aún no seamos perfectos. Así es que Él estaba listo para obrar milagros a través de Moisés, y Moisés tenía un corazón leproso. Pero dice, ¿sabes cómo cree la gente? Cuando ven un corazón convertido. Cuando ven un corazón convertido, eso es lo que convence a la gente, ¿sí? Amén.
Así es que ahí tenemos la historia de Moisés y su lepra espiritual y moral. Moisés no tenía lepra física y a Moisés no lo vemos lidiando con leprosos a lo largo de su vida, pero Moisés tenía lepra por dentro y Dios le dijo: mira lo que puedo hacer yo cuando convierto el corazón. Amén. Bueno, la siguiente historia es la de Naamán, el general del rey de Siria, y esa la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Así es que, hermanos, amigos, la razón de esta y de todas estas lecciones es que podamos vernos a nosotros mismos, que podamos dejar que Dios nos hable. Primero tenemos que pedirle a Dios que nos sane de esa insensibilidad que probablemente está allí a causa del pecado. Eso es lepra. Pero tenemos que dejar que Dios nos hable y nos ayude a vernos a nosotros mismos. Amén. Una de las razones, pues, por las que la gente se mantiene siempre lejos y siempre ajena, la lepra. La insensibilidad, lepra. ¿Sí? Y no creamos que ya por ser salvos no hay una gota de lepra o de naturaleza carnal pecaminosa en nosotros, porque todavía tenemos un viejo corazón, un viejo hombre, todavía tenemos una mente carnal, todavía hay lepra en nosotros. Así es que si Dios nos usa para gloria de su nombre, no nos quedemos con la gloria, estaríamos cometiendo una equivocación tremenda, estaríamos actuando con una ignorancia tremenda. Él tiene que seguir limpiando nuestro viejo corazón de la lepra que todavía está allí presente. Pero a pesar de que no seamos perfectos, miren todo lo que Dios hace en nuestra vida y a través nuestro por su gracia y por su misericordia. Ahora vámonos a Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a leer la historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, entre paréntesis, vean cómo Dios también velaba por lo que sucedía con las naciones enemigas de alrededor. Dios le dio salvación a Siria. Mire qué cosa. Bueno, pero el hecho es que Naamán era un hombre grandioso, pero era un hombre leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y a donde quiera que estemos, allí debemos dejar brillar nuestra luz y allí debemos florecer. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Ahora esto era un montón de plata. Un talento era más o menos 65 libras de plata. Así es que llevaba 650 libras de plata. Y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El rey de Siria armó a Naamán con toda clase de regalos para el rey de Israel y para el profeta, especialmente para el profeta. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Le dijo al rey de Israel: oye, aquí te mando a mi siervo, sánamelo. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y el rey de Israel se enfureció y se aturdió. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, se supone pues que Naamán tiene un problema físico, tiene lepra física en su cuerpo,
Pero Eliseo, siendo un verdadero profeta de Dios, entendió que Naamán tenía lepra en su corazón también, lepra moral, lepra espiritual. El orgullo es una forma de lepra. Y entonces Eliseo dijo, pues no le va a servir de mucho ser sano de su lepra física, vamos a tener que tocar su lepra moral también para que le sirva de algo, para que sea más trascendental esto. Le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, el general, a lo mejor el principal, el amado del rey de Siria, el mimado por el rey de Siria, el hombre grandioso e importante de la comarca, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él tenía una imagen. Él tenía una imagen de cuán grandiosa iba a ser la señal que iba a venir del cielo por manos del profeta para sanar a este hombre tan importante. ¿Qué creen? Es obvio que él tenía lepra espiritual y lepra moral. Miren su orgullo, miren su imagen. Y miren, vamos haciendo la aplicación personal acá. Pero a veces dejamos de recibir lo que Dios tiene para darnos a causa de esta lepra de orgullo que tenemos dentro. Nos creemos hijos mimados de Dios, gente muy importante, y entonces creemos que Dios tiene que hacer un espectáculo. Ahora, esto es para que los demás noten cuán importantes somos nosotros, cuán importantes nos considera Dios a nosotros, y creemos que tiene que haber un espectáculo. El general del ejército sirio estaba esperando que Dios hiciera un espectáculo, que el profeta hiciera un gran espectáculo, porque él tenía una imagen de sí mismo un poquito inflada, un poquito elevada. Y a lo largo de los años de pastorear gente, yo he conocido personas que no reciben el bautismo con el Espíritu Santo. La gente lo recibe con una facilidad tremenda, pero de repente una persona que no lo recibe y no lo recibe y no lo recibe. Y pues hay razones, hay varias que no vamos a discutir, pero definitivamente me he encontrado en ocasiones con que una de las razones es porque la persona está esperando un espectáculo. Una cosa espectacular, maravillosa, majestuosa. Y entonces, como el espectáculo no se da, la persona se cierra y dice, Dios no me está tocando y yo no estoy recibiendo nada. Mi experiencia personal cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo fue de lo menos espectacular que usted se puede imaginar. Fue de lo más sencillo. Uno de mis pastores me impuso manos. Ahora sí, fue interesante porque su mano, yo abrí mis ojos, yo tenía los ojos cerrados, pero cuando lo oía él orando por mí, abrí mis ojos. Su mano nunca me tocó, pero yo sentí esto. Wow. Entonces dije, pues debe haber sido el Señor. Y bueno, abrí mi boca y ¿qué cree? 2 ruiditos. Y eso fue todo. Por meses yo pensé que no había recibido nada, porque yo veía a otros, incluso yo oraba a esas alturas. No me acuerdo, no, yo a esas alturas todavía no oraba yo por la gente para que recibieran el Espíritu Santo, pero veía que se oraba por otros y eran aquellos chorros y hablaban en otras lenguas y temblaban y pasaba de todo. Pero no fue así conmigo. Ahora, yo sí recibí ese día, pero Dios evitó el espectáculo para ayudarme a mí a librarme de esa clase de ídolos, de imágenes. Bueno, pasaron las semanas y yo pensé que no había recibido nada. Señor, bautízame, bautízame. Hacían el llamado, oraban por los que necesitaban el Espíritu Santo y yo pasé una vez, otra vez, otra vez. Había un evento y yo pasaba. Estaba en la iglesia y yo pasaba. Y no pasaba de mis 2 palabritas. Hasta que un día, aprendiendo a orar o buscando aprender a orar, dije, pues necesito orar en lenguas, porque pues ya sabía de eso. Solo tengo estas 2 palabritas, entonces pues ni modo, eso tengo, eso voy a usar. ¿Qué cree? Dios estaba esperando a que yo fuera fiel y agradecido con mis 2 palabritas para darme más palabras. El resto es historia. Entiendo por experiencia lo que significa diversos géneros de lenguas, pero Dios no lo hizo a través de un espectáculo. En mi vida las cosas no han sido así espectaculares como
lo es en el caso de otros. Pues todos somos diferentes, todos somos únicos. Pero en el caso de Naamán, él no necesitaba algo espectacular, porque Dios necesitaba sanarlo de esta lepra del orgullo, ¿verdad? De creerse por encima de lo que realmente se es. Así es que se ofendió Naamán. Y en el verso 12, Segunda de Reyes 5:12, dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Empacó sus cosas y se fue de regreso con toda su caravana. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Bien que lo conocían, él estaba acostumbrado al espectáculo, ¿verdad? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? O sea, mira qué sencillo, solo hazlo. Él entonces descendió. Ahora, descendió no solo por fuera, descendió por dentro. La palabra yared significa humillarse, significa descender en todo el sentido de la palabra. Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué les parece? Ahora hay unas lecciones tremendas acá. Creo que puedo mencionarlo desde ya. Pero paralelo a este estudio hemos estado estudiando acerca del río de vida, ya en Ezequiel capítulo 47. ¿Sabe por qué mandó Dios a este hombre a sumergirse 7 veces en el río Jordán? Bueno, hay algo que tenía el río Jordán que no tenían los ríos de Siria: el Abana y el Farfar. Hay algo en el río Jordán que no existía en ningún otro río del planeta Tierra. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán? El Jordán se abrió cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la gloria de Dios se posaron sobre las aguas del Jordán. Y antes que se retiraran y las aguas volvieran, Dios mandó a Josué a levantar un monumento con 12 piedras allí en el Jordán, una figura del nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre fue el que partió el río. Ese nombre fue el que los llevó a la tierra de Canaán. Ese nombre es el que operó allí en el río Jordán. Amén. Así es que el nombre del Señor estaba allí en el río Jordán. Por eso él tenía que ir al río Jordán, una figura del nombre. Ahora, en Ezequiel 47 aprendemos no solamente a beber de las aguas. Cuando bebemos de las aguas del río de salvación, pues obtenemos salvación. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? A la samaritana le dijo: el agua que si tú supieras quién te está pidiendo de beber, a quién le estás dando de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua. El agua que él te va a dar va a hacer que ya no tengas sed jamás. Tenemos que beber de las aguas del Señor Jesucristo. Pero en Ezequiel 47 aprendemos a que no solo debemos beber de esas aguas, debemos meternos en esas aguas hasta los tobillos y hasta las rodillas y hasta los lomos y hasta la cabeza. ¿Sabe que va a sanar nuestra lepra? Beber de las aguas comienza el proceso. Por supuesto que sí, nos da salvación y allí empieza nuestro proceso de conversión y transformación. Pero es hasta que nos metemos a las aguas del río de vida, que son las aguas del nombre del Señor, de su verdad, de su palabra. Hasta que nos metemos al río vamos a quedar completamente sanos de nuestra lepra. Por eso esta demostración, y espéreme que me lo lleve a Levítico capítulo 13 y vamos a ver el mismísimo principio. Amén. Es metiéndonos en las aguas que el Señor va a completar, a perfeccionar su obra en nosotros. Bueno, el hecho es que este hombre quedó sano no solo de su lepra por fuera. Obviamente Dios tocó esta condición interna orgullosa, ¿verdad? Que lo hacía creer que él merecía más, y pues lo sanó de su lepra interior. Ahora, notemos lo siguiente, sigamos con la historia. Verso 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, si Eliseo hubiera tenido lepra, Eliseo hubiera recibido el presente. Pero Eliseo no tenía lepra moral y espiritual. Le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que le aceptara alguna cosa, pero él no quiso, porque Dios no lo había mandado a enriquecerse con los dones que Dios le había dado. Verso 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ahora, esto es precioso. Miren cuán profundo tocó Dios el corazón de Naamán. Le dijo: oye, el único Dios al que yo voy a servir de aquí en adelante es el Dios que pudo sanarme de mi lepra física, espiritual y moral. Pero él tenía un trabajo, una tarea. Cuando el rey de los asirios entraba al templo de su ídolo a adorar, él se apoyaba en el brazo de su general. Esto era algo que era parte de las obligaciones del general. Entonces dijo: oye, no veo cómo no va a seguir sucediendo esto, va a seguir sucediendo, pero yo no voy a adorar a ningún otro Dios más que al Dios de Israel. Que Dios me perdone por esto. Y le dijo: ve en paz. Y otro paréntesis aquí: ve cuán equivocados estamos cuando juzgamos a las personas. A veces las vemos hacer cosas y decimos: qué bárbaro, se supone que es cristiano. Y a veces están, pues no digo siempre, no estoy justificando lo que esté mal, pero a veces están en una posición como la de Naamán y tienen una responsabilidad, y ellos no están ofendiendo a Dios por cumplir con esa responsabilidad determinada, como en el caso de Naamán. Así es que no seamos nosotros jueces de nadie, porque nada de esto vamos a hacer con sabiduría, mucho menos con misericordia. Bueno, el hecho es que empezó a irse, pero el criado de Eliseo, ¿qué cree? Giesi. Él no tenía lepra física por fuera, pero él tenía lepra en su corazón, lepra moral y espiritual. Ahora, todo esto lo hizo Dios a través de Eliseo, precisamente para dejar al descubierto todo esto. Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y este síndrome de estar buscando obtener provecho personal a costillas del poder de Dios y de los dones de Dios es señal de lepra espiritual y moral en el corazón. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mira qué mentiroso. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Imagínese usted aquí ese haciendo todo el drama de: ay no, qué barbaridad, a lo mejor es demasiado. No, tómalo. Ay, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Acuérdense que cada talento de plata pesaba 65 libras. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Ahora, por algo era profeta, tenía los ojos abiertos, ese otro par de ojos abiertos. Él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
¿Ve qué terrible? Entonces, en el caso de Giezi, la lepra que tenía por fuera fue el resultado de la lepra que tenía por dentro. En el caso de Naamán, él tenía lepra por fuera, pero Eliseo pudo ver la lepra interior que tenía también y se ocupó de ambas. ¿Ven cómo funciona? Esto es tremendo. Bueno, otro caso, otro rey, el rey Usías, Levítico capítulo 14. Perdón, no puede ser Levítico. Tiene que ser Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Del verso 16 al 21. Él en sus años de juventud buscó a Dios. Fue fiel en buscar a Dios. Y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo y Dios lo engrandeció. Ahora, el que se lleva el premio no es el que empieza bien su carrera, es el que termina bien su carrera. Dios lo engrandeció y mire lo que ocurrió. Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y hay personas que cuando Dios los bendice, eso pasó con la nación de Israel, según el relato bíblico. Una vez entraron a Canaán y fueron prósperos, se quedaron con la prosperidad, pero echaron a Dios tras sus espaldas. Bueno, lo mismo el rey Usías cometió el mismo error. Una vez prosperó, se quedó con su prosperidad, pero se olvidó de Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Eso le correspondía únicamente a los sacerdotes. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Aquí su lepra física fue una demostración visible de la lepra que había en su corazón. Ahora, porque Usías nunca dejó que Dios lidiara con esta lepra moral y espiritual, esta lepra estaba allí, no se veía, no se había manifestado. Pero es muy peligroso no llevar al Señor, no pedirle al Señor que nos sane de actitudes, de cosas, de nuestro orgullo, de nuestra insensatez al principio de nuestro camino. Si Dios no nos sana, mire Moisés no entró a la tierra prometida tampoco. O sea, tarde o temprano la lepra que tenía en el corazón le fue de tropiezo, le metió zancadilla, decimos, y él tropezó y cayó. A Moisés le jugó la vuelta la lepra que tenía en su corazón. Y Usías empezó bien, Dios lo bendijo. Eso no significa que ya seamos perfectos si no haya lepra espiritual y moral en nuestro corazón. Tarde o temprano lo atropelló esta lepra que había en su corazón, algo con el que él no lidió antes, cuando hubiera sido el momento para lidiar con esto. A estas alturas de su vida esto no hubiera aparecido para convertirse en un tropiezo para él. Pero de repente salió esta lepra, le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahora imagínense ahora el cuadro. No solamente el rey está dentro del santuario, un leproso está dentro del santuario. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Estamos hablando de aquel que fue rey de Israel y fue tremendamente prosperado y bendecido. Habitó en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y la imagen de este rey leproso afectó al profeta Isaías. ¿Se acuerda en Isaías? En el capítulo 6 dice: cuando murió el rey Usías vi yo al Señor. Quiere decir que de alguna manera esto llenó de enojo al profeta Isaías también, y le afectó su visión espiritual.
Pero una vez murió el rey Usías, Isaías pudo ver al Señor. Mire la trascendencia que tiene la lepra espiritual y la lepra moral. Así es que Usías es otro caso de lepra espiritual. Tremendo. Si nos vamos a Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13, ve cómo la lepra sí representa el pecado que hay en nosotros, todavía en el viejo corazón, en el viejo hombre, en la mente carnal. Pero Jesús todavía está aquí. Y Jesús todavía quiere sanarnos. Todavía le produce deleite y placer. Es su voluntad sanarnos. Si vamos a Él con el rostro en tierra y con las rodillas dobladas, ¿verdad? En Levítico capítulo 13, verso 3, voy a poner aquí en la pantalla, Levítico 13. En el verso 3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel de su cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, hay lepra blanca. Lea todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Levítico. Ahí está toda la explicación de la lepra. Pero la primera que nos encontramos es blanca. ¿Y sabe qué representa el color blanco? La palabra blanco significa fabricar ladrillos. Mire qué interesante, fabricar ladrillos. Pero el color blanco en este sentido representa nuestras propias justificaciones. Jesús viste a su esposa de lino limpio, blanco, limpio y resplandeciente, que es las justificaciones de los santos. El blanco representa nuestras propias autojustificaciones. ¿Por qué hiciste tal cosa? Yo no tengo la culpa. Él tiene la culpa. Aquello tiene la culpa. Hay personas que dicen: Dios, o sea, tú no me has limpiado de esta actitud, no me has quitado esta inclinación. Así es que tú tienes la culpa. Ahora me voy a dar al abandono porque de todos modos tú tienes la culpa. ¿Para qué no me lo quitaste? Hay gente que razona así. Esa es lepra blanca, las autojustificaciones. Luego, si nos vamos a Levítico capítulo 13, verso 18, este es el verso 3. Si nos vamos al verso 18, dice: y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza. También hay lepra roja. La mancha también podía ser rojiza. Rojo, la palabra es Adam, significa mostrar sangre en el rostro. Y sabe, por regla general, ¿cuándo mostramos sangre en el rostro? Cierto, cuando estamos avergonzados o cualquier cosa, pero por regla general es cuando estamos llenos de ira, de enojo. Nos ponemos rojos. La ira, esa es lepra roja. Y esto está presente en nuestro viejo corazón. Es lepra roja. Si somos personas iracundas, personas peleoneras, bueno, eso nos descalifica a ser obispos en la casa de Dios. Pero esto es señal de que hay lepra en el corazón todavía que necesita ser limpiada. Por supuesto, en el viejo corazón, no en el nuevo. El nuevo corazón, ese lo hizo Cristo conforme a su imagen. El nuevo corazón es santo. El nuevo hombre no puede pecar. Es Cristo en nosotros. Pero estamos hablando de un viejo corazón que todavía necesita seguir siendo perfeccionado, transformado, convertido. Lepra roja. Si nos vamos al verso 30, leemos: y el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento. Hay lepra amarilla. Y el color amarillo es muy interesante. En el idioma hebreo significa brillar o relucir, como una luz encendida, ¿verdad? O como el oro, como algo dorado, brillar o relucir. Esto está relacionado con esa luz engañosa, equivocada de nuestras propias revelaciones, nuestro propio razonamiento
carnal nos hace generar nuestras propias revelaciones y, miren qué iluminados estamos. Tenemos toda la explicación, lo entendemos todo acerca de esto, acerca de lo que está pasando, acerca de lo que le está pasando a aquella persona. Y generalmente nuestras ilustres revelaciones es que la otra persona está padeciendo porque tiene pecado oculto que no quiere confesar. Esa fue la ilustre revelación que tuvieron los amigos de Job, Elifaz, Zofar y Bildad, y estaban totalmente alejados de la realidad de lo que estaba pasándole a Job. Amén. Esa es la lepra amarilla. El hacer que nuestras opiniones, ideas y revelaciones personales siempre estén por encima de la verdad de Dios. Bueno, vámonos al verso 49. Y en el verso 49 leemos: y la plaga fuere verdosa. También hay lepra verde. Así es que hay lepra blanca, roja, amarilla y verde. Y la palabra verde en hebreo significa algo pálido, algo sin vida, algo sin color, como la vegetación que está amarillenta, ya sea porque apenas está tierna o está enferma. Algo está enfermo allí. Cuando estamos pálidos, sin vida. Pero mire, en general el color verde lo relacionamos con los celos y la envidia, ¿verdad? Está verde de envidia. Los celos y la envidia. Todo eso es demostración de la lepra que todavía está presente en nuestro viejo corazón. Pero no perdamos de vista al Señor Jesucristo. Él todavía quiere sanarnos. Él puede y quiere sanarnos. Bueno, quería llevármelos a Levítico 14. Lean Levítico 14 y vean lo que tenían que hacer para declarar limpio al leproso una vez el leproso era limpio. Pero todo lo que tenían que hacer lo tenían que hacer sobre aguas corrientes. Eso está en Levítico 14, verso 5, para que la gente tuviera una visión y entendiera que hay un río de vida. Si tan solo nos metemos en el río de vida hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y hasta la cabeza, nuestra lepra va a ir siendo sanada en el camino, que fue la experiencia de Naamán, ¿verdad? Y un último, regresemos a Lucas capítulo 17. Lucas 17. Jesús tuvo algunas experiencias con leprosos. Cuando María de Betania le ungió los pies con lágrimas y con perfume, Jesús estaba sentado a la mesa cenando en casa de Simón el leproso. ¿Ve? Lo más probable es que él ya había sido sanado de su lepra porque tenía invitados. Ahí estaba María, a lo mejor estaban Lázaro y estaba Marta también. Estaba la gente de Betania, así es que seguro ya había sido sanado. Amén. El amor de Dios puede más que la fétida lepra que hay en el corazón humano. Bueno, pero vámonos a Lucas capítulo 17, verso 11. Otra historia de leprosos, ¿verdad? Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es la lepra la que nos mantiene lejos de Jesús. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nuevamente, el mostrarse a los sacerdotes, léalo en Levítico capítulo 14. Ok, pero los mandó a que se mostraran con los sacerdotes. Iban de camino. Ellos se mostraban a los sacerdotes cuando ya habían sido sanados. Así es la ley desde la antigüedad. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies y dando gracias. Ahora, vea esto: de 10 personas, uno dice, viendo que había sido sanado, volvió. Esto significa fue convertido. La palabra hebrea es shuv, volvió, fue convertido.
regresó a Jesús. Número 2, glorificó a Dios. Lo bendijo, le dio gracias a gran voz. Gracias, Señor. Número 3, se humilló porque se postró delante del Señor Jesucristo. Y número 4, dio gracias. Y dice, y este era samaritano, era un extranjero, encima que era leproso, era de esas personas a las que los mismos judíos llamaban perros y veían de menos, porque eran gente mezclada. Ya lo vimos en la historia de la samaritana, gente menospreciada por los judíos, gente considerada ilegítima, inmunda. Encima de eso tenía lepra, pero Jesús lo tocó. Pero este toque no solo tocó su cuerpo, tocó fibras más profundas. Y él vio en Jesús a alguien que podía sanarlo, y efectivamente lo sanó, no solo por fuera, sino por dentro también. Era extranjero, los otros eran judíos. Los otros eran judíos. Mire, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los judíos, que tenían una religión, tenían un templo, tenían sus ritos y tenían sus cosas. Sabe que ellos quedaron limpios por fuera, pero nunca dejaron que Jesús los limpiara por dentro. Y seguían con sus ritos, con su religión, con su templo, con sus ofrendas, con sus cantos y con sus cosas. Y nunca fueron sanados por dentro. En cambio, el samaritano, él no iba al templo, él no tenía sus ritos y sus fiestas y sus cosas, porque no era judío. Los judíos lo hubieran menospreciado, lo hubieran echado de allí, pero se quedó con Jesús. ¿Y los otros dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En la Biblia King James dice, tu fe te ha hecho pleno, completo. Quedaste sano por fuera y quedaste sano por dentro. Los otros 9 quedaron sanos únicamente por fuera. Y mire qué gran cuadro de la religión organizada, los otros 9. La religión organizada lo único que hace es satisfacer algún tipo de necesidad por fuera, tocar algo por fuera. Pero Jesús tocó algo por dentro, lo sanó por fuera y lo sanó por dentro. Aquí tenemos el poder de un corazón necesitado, ¿verdad? Para atraer a Jesús. Jesús lo sanó por fuera y él fue sanado por dentro. Los otros siguieron con sus ritos, con su religión, con su templo y con sus cosas. Sanos por fuera, pero nunca fueron hechos plenos, como ocurrió con este extranjero, con este samaritano. Así es que espero que esta lección nos sirva a nosotros para examinarnos a nosotros mismos. Mientras estemos sobre la faz de la tierra, aún no seremos perfectos. Estamos en proceso de ser perfeccionados, pero esta lepra espiritual y moral que hay en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón, todavía se manifiesta, y de todas estas maneras, de todas estas formas. Así es que examinémonos a nosotros mismos, y cuando veamos esta lepra moral y espiritual manifestarse, vayamos a Jesús y digámosle, Jesús, si quieres puedes sanarme. Y adivine qué nos va a responder Jesús. Por supuesto que quiero, solo estaba esperando a que me lo pidieras. Solo estaba esperando a que me lo pidieras. Examinemos nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones. Examinemos nuestra sensibilidad o falta de sensibilidad, a ver cómo está. Examinémonos a nosotros mismos y vayamos a Jesús. Señor, tú quieres sanarnos, sánanos, sáname a mí, sánanos a todos. Jesús, te lo rogamos, no solo por fuera sino por dentro también. Gracias, Jesús, por sanar a tanta gente en los días de tu humanidad, y tú sigues sanando, pero enséñanos, ayúdanos a no perder de vista que cada una de estas sanidades físicas también puede ser una sanidad en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Y eso es lo que nos va a llevar a algún lado, Señor. Bendito Señor, tócanos a todos y sánanos. Te lo rogamos, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu voluntad.
Gracias porque quieres sanarnos. Sánanos. Y sugiero que cuando termine este estudio busquemos un tiempo para orar, para seguir orando. Y en serio nos examinemos y le pidamos a Jesús que nos sane. Que nos sane, que nos ayude a vernos a nosotros mismos y que nos sane. Gracias a Dios por su palabra, por su amor, por este día. Dios los bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que esta dé muchísimo fruto en nuestra vida. Los amamos. Hasta la vista.